Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Ya lo saben todos estos protagonistas y muchos más, y sobre todo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, descontando los minutos para explicarnos mañana otra vez algo de teoría económica que no se sabe si flojea o no, que no se sabe si tiene algo que ver con lo que están haciendo realmente o no. Y sobre todo, la última vez dijo, solo yo creo que va a haber recesión. ¿Ahora habrá más gente pensándolo? ¿Con las grietitas que hay en la economía? ¿O con el dato de inflación de hoy piensan, oye, lo estamos haciendo muy bien? Ha salido mejor de lo esperado, decíamos ayer, tiene que bajar del 4,9 al 4,1. Bueno, pues se ha ido al 4% la inflación en Estados Unidos. Enseguida vamos con todos los detalles desde Nueva York, de la mano de José Antonio Binder. Por cierto, aquí también en directo a partir de las 9 de la noche en un especial de Wall Street, mirando esas reacciones al dato de inflación y sobre todo mirando a mañana. ¿Llega o no llega la pausa? La famosísima pausa está ya aquí. Cuidado, porque conforme se va acercando la hora, es verdad que como el que apuesta en el último minuto, pero conforme se va acercando esa decisión de tipos de mañana, cada vez más analistas empiezan a pensar que a lo mejor mañana vemos otra subida de 0,25 y no una pausa. Es verdad que el consenso del mercado sigue en la pausa, ¿eh? Cuidado, no les quiero yo tampoco llevar a engaño. Con todo esto, reaccionando al dato de inflación en Estados Unidos, ¿qué hay que esperar de la Reserva Federal? José Antonio Binder, Nueva York. Cuéntanos. Muy buenas desde Wall Street, donde el mercado se siente victorioso después de ver el dato de inflación que hemos visto durante la última jornada y después de analizar también cómo ha ganado. Ha ganado la Fed, ha ganado en su pronóstico, ha ganado en esa fotografía clara que refleja que el mercado estaba apuntando a que habría una recesión y sobre todo que la inflación iba a ceder de una manera más acelerada de lo que la Fed iba diciendo en ese gráfico de puntos azules que veremos también mañana actualizarse. En ese dot plot mañana veremos toda la fotografía alrededor de cómo se prevé que la inflación vaya bajando, vaya disminuyendo y sobre todo empezaremos a ver también la fotografía de cómo Jerome Powell empieza a ceder ante Wall Street. Parecía que Main Street tenía más fuerza, pero no ha sido así. Wall Street parece que hoy canta ya la victoria definitiva después de conocer el último dato de inflación que hemos conocido hace apenas unas horas, en las que ya se ve de manera definitiva que el mercado espera incluso que la inflación disminuya al 3% en junio, como se estaba esperando después de conocer el dato de mayo y ver que el no-casting empezaba a reflejar que el movimiento era bajista. De tal manera que vamos a ver el 3%, a partir de ahí sí que ya empieza toda la fotografía clave, si va a ser suficiente por parte de la Reserva Federal el movimiento que ha habido de tipos de subida para conseguir bajarla al 2%, o como decía Paul Krugman este fin de semana en el New York Times, vemos un movimiento, una fotografía clara de no poder con la inflación del 3 al 2%. Si ese movimiento del 3 al 2% no se consigue en el corto plazo, ojo, porque van a surgir cada vez más las palabras, las voces que apuntan a que en ese caso, sin ninguna duda, va a tener que cambiar el objetivo de inflación del 2 al 3%. Debate todavía muy amplio, debate del que estamos todavía muy lejos, pero debate que aquí en Wall Street se tiene ya después de escuchar sobre todo a Paul Krugman en el último fin de semana, si Wall Street tiene que dar el movimiento o no del 3%, aunque todo parece indicar que Wall Street está apuntando precisamente a que se produzca ese movimiento del 2 al 3% y no haya un daño tan grave para el conjunto de la economía. Si la Fed quiere empeñarse en el daño grave al conjunto de la economía, ojo, porque a partir de ahí Wall Street va a sufrir porque no lo tiene previsto. Lo que pasa es que juega a favor de Wall Street precisamente, que ha ganado en los últimos pronósticos frente a la Fed, de tal manera que si vuelve a ganar será precisamente para elevar ese objetivo de inflación, o al menos para relajarlo, para que no haya una prisa excesiva y por lo tanto la pausa se extienda, no sea una pausa momentánea, no sea una pausa superficial, sea una pausa a medio y largo plazo donde los mercados estimen ya que el momento ha llegado. Otra cosa será cuando los tipos empiecen a bajar, ahí el mercado va a empezar a sufrir. Y el otro punto clave que se habla en Wall Street, ya se lo pueden imaginar, no son los tipos de interés, no es la inflación, es la clave fundamental que está moviendo al mercado aquí en Estados Unidos. Se llama inteligencia artificial y vuelven a ser las empresas estadounidenses las que lideran toda la fotografía. Nvidia, Apple, Advanced Micro Devices, compañías que están ahora mismo, Google, que están poniéndole en la fotografía a la inteligencia artificial ese canal disruptor, que también fueron las .com y que ahora todo parece indicar que va a ser la inteligencia artificial. Son los dos temas clave en un año también preelectoral donde poco a poco
Trump, Biden, Trump, DeSantis, Kamala van ganando la fotografía en el discurso que se vive aquí en Wall Street, después de analizar, después de ver que la inflación parece un problema ya que se empieza a controlar, cuidado con la desinflación, pero sobre todo que en el medio plazo la fotografía clave se llama inteligencia artificial, capaz, dicen en Wall Street, de romperlo todo, incluso los pronósticos de un movimiento bajista en el mercado, precisamente por estar en una ola como se vivió con las .com, precisamente ahora mismo en el momento inicial, lo que dejaría al mercado ante la duda de si lo que tiene es la recesión o la disrupción de la inteligencia artificial. Gracias, José. Bueno, todo esto, efectivamente, con ese mare magnum de cosas que se le están acumulando a Wall Street, entre una de esas, en medio de todo esto, evidentemente, una a la que se le acumulaban cuando era secretaria, pues ya lo saben, cuando era presidenta de la Reserva Federal, ahora secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Ojo, porque hoy ha estado interviniendo en esta comparecencia anual que hace en el Congreso, horas de explicaciones, ha estado. Y, entre otras muchas cosas, le preguntan, oiga, ¿qué pasa con la liquidez? ¿Qué pasa con las salidas de depósitos? ¿Qué está pasando con los bancos? Dice, esto no es cosa mía, es de la Reserva Federal. Oiga, señora, un poquito de seriedad, que tiene usted el mecanismo compartido, esa famosa FEDIC, ese mecanismo de reaseguros a los bancos. ¿Cómo que usted no tiene nada que decir? Tendrá algo que decir. Javier del Valle, exactamente qué tenía que decir, qué ha dicho Janet Yellen, que ha sido mucho y ojo, a valorar, además. ¿Qué ha dicho o qué le han dejado decir? Porque ya sabemos que en estos actos en el Congreso la mayoría de veces hacen preguntas que no dejan ni que los propios invitados que han venido a responder puedan responderlas. Pero bueno, le han preguntado a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, sobre el dólar. Y surge una preocupación común dentro de varios congresistas de que últimamente, tras las sanciones que lleva aplicando Estados Unidos en los últimos años y además este conflicto cada vez mayor en términos geopolíticos, esté poniendo en serio problema al dólar como moneda de reserva. Ese es el miedo de los congresistas, el miedo de Estados Unidos, y por supuesto le han preguntado a la secretaria del Tesoro si es que el dólar está perdiendo influencia en el mundo debido a estas sanciones y debido también a un mundo cada vez más polarizado, y sobre todo si va a perder ese estatus de reserva, de moneda refugio. Vamos a escuchar a la secretaria del Tesoro. The use of the dollar has diminished and gone down against competing currencies over the years? There's been some increase in holdings of other reserve assets, but that's something to be expected in a growing world economy where there is a desire to diversify, but so we should expect less use of the dollar, is what you're saying. We should be anticipating. We should expect over time gradually increased share of other assets in reserve holdings of countries. It's a natural desire to diversify, but the dollar is far and away the dominant reserve asset. It's still a huge concern for us here. Pues ya ven, una gran preocupación, dice el congresista, y responde la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, debemos esperar un incremento gradual de otras reservas por parte del resto de países. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se van desarrollando también otras economías, sobre todo emergentes, poco a poco otras divisas van ganando también cuota de mercado. Y ahí es donde dice Janet Yellen, por mucho, que de hecho recalca, por mucho que el dólar ahora mismo sea la divisa refugio por excelencia, otras monedas van a ganar cada vez más importancia y relevancia como reserva en el futuro. Y esta es la preocupación del Congreso ante las potenciales sanciones de Estados Unidos y sobre todo en un mundo cada vez más polarizado. José. Pues espera que te cuento cosas al respecto. Hablas de lo que está pasando con el dólar y del cambio que hay con esas divisas. Bueno, pues voy a darte datos. Participación del yuan ha crecido, ¿y de qué manera? En Rusia. En mayo, en concreto, la estructura monetaria del mercado ruso sigue cambiando. ¿Por qué? Porque están dejando de usar dólares directamente. No es que estén cambiando un poquito la balanza, es que prácticamente es como si estuvieran prohibidos. Que se parece mucho, pero bueno. Para que se hagan la idea, dice el Banco de Rusia, revisa los riesgos de los mercados financieros y dice que la participación de lo que ellos llaman directamente, le han llamado en el informe, pone toxic coin, la moneda tóxica del mercado cambiario ha caído del 62,3 al 59,4. Y la participación del yuan ha subido del 36,1 al 39,2. Es decir, es muy probable que siguiendo este ritmo y con las previsiones que se están haciendo desde Rusia, el yuan
cuando den los datos de junio y sobre todo los de julio, haya superado el 50% en esos intercambios, con divisa que no sea la local, y el dólar ya sea menos del 50%. Esto es muy relevante. Estamos hablando de que uno de los grandes países de las distintas economías habría pasado a usar más el yuan en sus intercambios comerciales de lo que utiliza el propio dólar. Se produciría ese sorpaso en Rusia. Es verdad, es en Rusia, es verdad, hay muchos peros. Sí, pero ojo, es que es muy relevante el hecho de que lo consiga hacer de forma tan rápida, porque siempre estamos hablando de que al final más del 80% de las transacciones internacionales se siguen realizando en dólares. Si el bloque económico ligado a China empieza a hacer esto a esta velocidad, cuidado. Que además no es lo único, porque yo les hablo de Rusia, e insisto, con participaciones de divisas tóxicas, incluyendo el dólar, pero hay algunas más, al 59,4%. La participación del dólar en concreto en volumen de transacciones en mayo en Rusia, en solo el dólar, cae al 43,7%. El euro ha disminuido ya al 15,7%. Ojo a esos movimientos que está llevando a cabo Rusia y que están siendo replicados por los países que ya negocian con los BRICS. Sergio Fernández, uno de ellos es Egipto, y ya acepta que cuando haya esas negociaciones y esos tipos de intercambios y financiación, oye, en moneda local o en yuanes. Muy buenas noches, Sergio. Cuéntanos. Muy buenas, José. Pues vengo a contarte que la desdolarización sigue en marcha. Esta llamada para deshacerse del dólar para establecer el comercio exterior se ha vuelto más fuerte con más países que están uniéndose a esta iniciativa. Egipto se ha convertido en el último participante en deshacerse de la moneda estadounidense en el comercio con varios estados miembros del bloque económico de los BRICS. Esta medida sigue acciones similares que están tomando ya otros países. Lo que están haciendo básicamente es alinearse con los esfuerzos de desdolarización del bloque que han entrado en vigor en los últimos meses. Egipto ahora está buscando usar monedas locales para pagar sus importaciones de India, China y Rusia, miembros clave de los BRICS. Brasil y Sudáfrica también son miembros de este grupo. De hecho, el ministro de Abastecimiento egipcio dijo que todavía no se ha implementado nada de eso, pero que hay discusiones para que puedan comerciar en monedas locales con países como India, Rusia o China. El propio ministro confirmó que más allá de las ayudas que está recibiendo por parte del FMI, también están recibiendo mucho apoyo por parte de India. De hecho, están discutiendo una posible línea de crédito con India que desde luego tiene mucho que ver en esta decisión que aún no han tomado, pero que parece que van a tomar en los próximos meses, lo que explica desde luego esta decisión y que cada vez se esté apostando más por el bloque de los BRICS. Y es que, ojo, estos BRICS, estas naciones BRICS, ya representan el 40% de la población mundial y casi un tercio de la economía global. Los miembros del grupo han superado recientemente al G7 y en este caso Egipto. La noticia es que Egipto también se va a deshacer del dólar y va a pagar en monedas locales a las exportaciones de China, India y Rusia. Gracias, Sergio. Bueno, este es uno de los asuntos del día. El otro, a estas horas, si no me equivoco, de la noche, está llegando Donald Trump, está a la salida de los juzgados de Miami, y es un Donald Trump que se ha declarado, por cierto, no culpable de todos esos cargos en los que le acusaban de la sustracción de determinados documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago. Un Donald Trump que creo que podemos ver a esas llegadas, ese movimiento ahora mismo en frente de los juzgados en Miami, en Florida, porque lo que está suponiendo, lo que supone este juicio de Donald Trump, ya no es el escándalo al que se le somete, etcétera. Es que con esto, si ha habido una sustracción de los documentos, si demuestran que esto ha pasado, y de ahí este juicio, una especie de juicio sumarísimo contra Donald Trump, le inhabilitarían. Aquí están viendo los alrededores de ese juzgado, esa llegada con esa seguridad, porque hay al otro lado de todo esto cientos de personas volcadas en el apoyo al expresidente Donald Trump. Pero decía yo, esto supone un juicio sumarísimo, porque Donald Trump con esto podría quedar inhabilitado. Esto sí le inhabilitaría. Así que esto se convierte en un hacer justicia o es vengarse, es quitarse a un candidato a la carrera a la Casa Blanca que va a competir claramente y de tú a tú con Joe Biden. De momento se ha declarado no culpable. Y a esta hora también está sucediendo que Jens Stoltenberg, ahí le tienen, en las afueras de la Casa Blanca, ofrece rueda de prensa tras su encuentro con Joe Biden. Un Jens Stoltenberg para el que en realidad ya se busca sustituto.
Y eso que estamos en plena vorágine de Guerra Fría, en plena guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Vamos hasta allí, escuchamos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. I expect that when we meet in Vilnius, we will agree a new defense investment pledge where 2% of GDP for defense will be a minimum for what allies need to invest in our shared security. We also addressed other issues for the Vilnius summit, including how to make progress on ensuring that Sweden can become a member of the alliance as soon as possible, and also how to strengthen our partnership with our Indo-Pacific partners. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bueno, como pueden ver, Jens Stoltenberg ha salido a atender a la prensa. En realidad, había una rueda de prensa de la OTAN programada junto a Joe Biden dentro de la Casa Blanca. También la vi ayer. Ayer la cancelaron y hoy lo que han hecho es que Jens Stoltenberg ha salido simplemente a atender a la prensa y se ha vuelto. Muy al estilo de Sánchez, solo que lo ha hecho de verdad delante de la Casa Blanca y no en el parking. Jens Stoltenberg explicando que van a seguir apoyando a Ucrania, que efectivamente se están dando pasos y que lo que han reafirmado hoy es la necesidad de que Estados Unidos y la OTAN sigan detrás de Ucrania en el apoyo militar y económico que sea necesario. Es decir, que más allá de esta rumorología que empieza a correr, incluyendo el hecho de que hoy mismo filtraban varios diarios, seguramente porque les ha llegado esto, que la CIA sabía que Ucrania quería sabotear el Nord Stream y les advirtió de que no lo hicieran, todo un poco rocambolesco de película policíaca, pero digo, esto empieza a sonar un poco ya a cuando uno va hilando noticias para que de repente te vaya cayendo peor Ucrania, ¿no? Estar un poco en eso. Y sin embargo, van en contra de esas noticias y dicen, oye, la OTAN y Estados Unidos vamos a seguir apoyando, dice Stoltenberg, en lo que haga falta a Ucrania. Por cierto, Jens Stoltenberg, que seguro habrá hablado de su futuro y de su relevo. Se habla y mucho, quédense con el nombre de Ben Wallace, el secretario de Defensa, ministro de Defensa de Reino Unido. Es bastante probable que sea él quien se encargue de la sustitución, aunque hay candidatos desde Dinamarca y Eslovaquia que también podrían caer aquí. Con todo y con esto, volviendo a las claves económicas, comenzábamos hablando de lo que hará mañana la Reserva Federal. Lo que sabemos seguro es lo que ha hecho hoy el Banco Central en China. Javi Luengo, muy buenas noches. Lo que están es a la contra, bajando tipos de interés para incentivar el consumo. Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Y es que en cuanto a bancos centrales la cuestión va de sorpresas en estos últimos tiempos. 25 puntos básicos que subieron Canadá o la Reserva Federal de Australia hace apenas unas semanas. Hoy hemos conocido ese dato de inflación en el que comentabais. Sorpresa también en Estados Unidos por positivo, al 4% el IPC general. Pues bien, en China ha habido noticia y ha habido sorpresa, recorte de los tipos de interés de manera acelerada, de manera inesperada en las operaciones de recompra inversa, las report en el mercado a un plazo de 7 días, en las de corto plazo. Se ha rebajado por primera vez en 10 meses el índice de referencia. El Banco Central chino lo ha hecho en 10 puntos básicos, hasta el 1,90% desde los 2 puntos porcentuales hasta ahora vigentes en esa tasa aplicada a las operaciones de recompra inversa con vencimiento a una semana vista. Dice el Banco Popular de China que la intención es clara, es la de mantener una liquidez razonable y suficiente al sistema bancario del gigante asiático. Una divergencia en cuanto a opiniones y en cuanto a quehaceres en este contexto en el que la inflación en China está creciendo, pero está creciendo con un margen de 4 puntos sobre la que estamos viendo en Estados Unidos y sobre la de 6 si miramos a la Unión Europea. La subida de los precios en el gigante asiático, en el dragón dormido, es de 2 décimas, del 0,2%, en un contexto en el que Pekín está centrando todavía los esfuerzos en mantener el pulso de la economía, en mantener el pulso al sector inmobiliario, a la manufactura, aunque ahora dice que no es el momento de seguir engrosando esa factura por si acaso puede haber un efecto contagio de lo que está sucediendo en Occidente. De hecho, hay proyecciones que hablan de un IPC chino para la nación que aumente solo un 1,1% en lo que va de año, en lugar del 2% que se estimaba a principios de ejercicio. Gracias, Javi. Bueno, todo esto respecto a los bancos centrales. Hablábamos también de la inflación, del dato que hemos conocido hoy en Estados Unidos, 4%, sigue cayendo. Y la inflación, ojo, donde preocupa de verdad es en Reino Unido. Ojo al problemón
que tiene el Banco de Inglaterra, que está reconociendo errores en la gestión de una inflación muy elevada. De hecho, creo que podemos escuchar al propio Andrew Bailey, al gobernador del Banco de Inglaterra, que ha estado hoy ante el Comité Económico del Parlamento Británico para explicarles un poco esas acciones que están llevando a cabo y reconoce que hay errores. Le escuchamos y analizamos al Banco de Inglaterra. But I think the balance of supply and demand across a number of sort of parts. So it's not just obviously in activity; it's also in the labour market. Is key to that. Now, I think the challenge we always have, though, is that measuring those things looking forwards depends on us essentially reaching views on things that are sort of unmeasurable in a sense, on sort of gaps. The sort of gapology in the economy, and I think we have to be very cautious about how we interpret that. But I think, ultimately, I think... Dice una cosa que no es ninguna tontería, que es que hay que estar muy pendientes de esos gaps, ¿no? De esos pequeños fallos, huecos dentro de la economía que se están viendo claramente. De hecho, aquí, noche tras noche, les contamos algunos de ellos y cómo los datos en realidad reflejan que, aunque, lo decía Del Valle ayer, la macroeconomía parece fuerte, en realidad hay pequeños puntos dentro de la micro que nos hacen temblar, porque eso es el dinero de las familias. Y dentro de eso, además, la inflación en realidad sigue subiendo. Sobre todo si miramos alimentos, etcétera, etcétera. Los alimentos siguen fortísimos. Digo, sigue subiendo en algunos puntos. Hay otros que baja, pero sigue muy alta también. Y esto es el bolsillo del ciudadano. Y son esos pequeños márgenes, esos gaps que llama Andrew Bailey y que tienen mucho que ver con el devenir de la economía, si va a haber o no una recesión fuerte y si se va a conseguir esquivar. El propio Andrew Bailey, por cierto, ha dicho también que hay lecciones que aprender de ese alto nivel de inflación, dice, sobre cómo respondimos a la escala, naturaleza y secuencia de esos impactos, y que esperan que esto sea algo sobre lo que se haga una revisión para aprender. Andrew Bailey, que además suele ser de los más claros, la verdad, en su favor, hay que decirlo, explicando todo esto, reconociendo que hay errores y sobre todo reconociendo que ellos tienen que seguir ahora subiendo tipos a pesar de que vean esos gaps, aunque sean cautelosos, porque pueden provocar un derrumbe en la economía. ¿Dónde más hemos conocido datos de inflación y donde no parece preocupar a pesar de los alimentos? En España. Marta Vilar, muy buenas noches. Dato de inflación en nuestro país y, ojo, todavía hay signos de preocupación importantes, así que también miraremos al Banco Central Europeo. Cuéntanos. Pues sí, muy buenas noches. Es uno de los datos de la jornada, dato de inflación en España. Y ojo, porque los datos de inflación de los alimentos siguen todavía en el doble dígito. 12% de inflación alimenticia de los alimentos en España. Y esto sí que es cierto que registra una caída respecto al mes anterior. Del 13% hemos pasado al 12%, pero seguimos en doble dígito en la subida de precios respecto a los alimentos. Bueno, de momento en el INE lo que tenemos, lo que nos dicen directamente es que, bueno, ese casi un punto de bajada se debe realmente pues al comportamiento de la caída de los precios de la leche, del queso y de los huevos. Sin embargo, hay que recordar que aquí en nuestro país llevamos ya bastante tiempo con esa rebaja del IVA de algunos precios de primera necesidad, rebaja que ayer el gobierno dio a entender que podía extender. Y ojo, porque seguimos viendo una inflación de los alimentos que sigue muy alta, doble dígito, 12%. Si miramos a la inflación en términos generales, aquí tenemos un dato del 3,2%. Unos datos que, bueno, pues se confirma, o con estos datos realmente se confirma esa lectura que teníamos preliminar hace apenas unas semanas, cuando conocíamos que el dato de inflación del mes de mayo era el 3,2%. Aquí efectivamente hemos tenido la confirmación. Una tasa interanual que, bueno, pues no había sido tan baja desde el mes de julio de 2021, se situó entonces en el 2,9%. Y ahora en el mes de mayo de 2023 está en el 3,2%. Como decimos, uno de las métricas, de las partidas más importantes es la inflación de los alimentos, todavía en el 12% interanual. Sigue en una tendencia a la baja, pero sigue bastante elevada. Y también les contábamos ayer Nadia Calviño, la ministra de Economía, diciendo que no va a restablecer el IVA a los alimentos de primera necesidad, medida que se aprobó en el primer momento hasta finales de este mes, hasta que los precios, dice, los niveles de los precios de los alimentos sean más adecuados. La subyacente, otra métrica clave, desde luego en España sigue elevada, 6,1%, pero por debajo del dato que teníamos en el mes anterior, en el 6,6%. Así que una inflación que en el caso español está
relativamente baja en términos generales, 3,2%, pero donde la preocupación, desde luego, todavía está en los alimentos, después de esa medida que ha llevado a cabo el Gobierno y que todavía no estamos viendo que todavía haya tenido mucho efecto en ese dato de inflación de los alimentos. Gracias, Marta. A este dato de inflación y evidentemente al devenir de la economía española se ha referido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un evento hoy. Dice, ojo, porque no solo se refiere a la inflación, sino a cómo está impactando también y cuál es la capacidad real de los españoles, de los ciudadanos, de adquisición. Dice que España presenta hoy en día una renta per cápita un 17% inferior al de la Unión Económica y Monetaria. Es 4 puntos menos, o sea, que el que había en 1978, pero es 8 puntos más que el que se alcanzó en 2005. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden vender una motocicleta, pero nos la están dando sin ruedas. Es decir, que si te suben los salarios, que si te está bajando la inflación, que si han rebajado el IVA en los alimentos, lo que quieras. Estamos con un nivel de renta per cápita 8 puntos por debajo de lo que los teníamos en 2005, es decir, tenemos un 8% menos de poder adquisitivo del que se tenía, por ejemplo, en 2005, y estamos un 17% por debajo de la media de la Unión Económica y Monetaria. Un 17%. Somos la cuarta economía. España es la cuarta economía dentro de la Unión Europea. En particular esa Unión Económica, me refiero. Alemania, Francia, Italia y España. Y estamos un 17% por debajo de la media. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. ¿Por qué existe esta diferencia? Ojo que le ha puesto ciertas explicaciones. Dice que hay errores en los gobiernos desde la entrada del euro en 2002, que hay que reconocer que algunos de nuestros problemas económicos surgen de no haber sabido entender las obligaciones y las restricciones que surgen de formar parte de un proceso de integración europeo y en particular esa Unión Económica y Monetaria. Esto ha llevado a que haya unos graves desequilibrios financieros, dice, tras el acceso al euro de España. Es decir, que cada vez además esos desequilibrios están fomentando la desigualdad en nuestro país. Y claro, en 2005 alcanzamos un pico en el que tenía una cierta... el poder adquisitivo estaba relativamente creciendo y esa renta per cápita a partir de ahí, en cuanto a la media, ha seguido cayendo desde entonces. Dice que además de esto, de esta brecha que les comento, hay una baja productividad y una reducida tasa de empleo que presenta tradicionalmente una correlación negativa. Es decir, encima ni siquiera aumenta la productividad cuando está cayendo el desempleo. Así que, con esto sobre la mesa, en realidad Pablo Hernández de Cos, por simplificarlo más, si me permiten, lo que viene a decir es, hay un paro estructural muy alto, se ha hecho mal el ensamblaje con la Unión Europea y se ha dejado que las clases más bajas tengan unos rendimientos muy pequeños. Esto genera unos desequilibrios y unas desigualdades que hacen que estemos de media 17 puntos porcentuales, un 17% por debajo de la media de la renta per cápita de la Unión Económica y Monetaria. Es bastante grave, porque esto nos lo dicen en un momento en el que en teoría la economía va como un tiro. Es decir, que si de verdad va a haber una recesión, bueno, pues agárrense, porque como les comentaba también Marta Vilar, sigue habiendo una inflación que baja, pero tiene una persistencia muy fuerte, es persistentemente alta, que le gusta decir a los bancos centrales, y en particular en esa subyacente en lo que tiene que ver con los alimentos. Así que cuidado con lo que está por venir, que no es poco. Y ya que estoy hablando de Europa, me permitan, la Comisión Europea va a cerrar definitivamente el acuerdo del Mercosur con distintos países. Ya saben que Ursula von der Leyen estuvo ayer en Brasil, hoy ha estado con el presidente de Argentina, mañana estará en Chile y terminará la especie de gira, la presidenta de la Comisión Europea, en México. Está cerrando un acuerdo del Mercosur en el que Europa va a dar 10.000 millones en el conjunto de ese ensamblado y pretende también recibir una serie de contrapartes económicas. Esto decían Ursula von der Leyen y el señor Fernández, el presidente de Argentina, sobre este acuerdo escenificado hoy al cierre en esa firma entre la Comisión Europea y la propia Argentina.
For example, to have it concluded the latest by the end of the year. Concluded means the political agreement. And it is important to use windows of opportunities because when they close again, it would be a pity. And there's so much potential that we can unleash with the EU-Mercosur agreement. 700 million consumers are in this common area, so this is for the... Puedo agregar algo, porque por ahí se entendió, no se entendió de otro modo lo que dije. Nosotros tenemos una preocupación que data del año 18, cuando se firmó 19, cuando se firmó el acuerdo, que son observaciones que hicimos públicas. Esas observaciones no quieren decir que nosotros no estemos interesados en tener un acuerdo con la Unión Europea. Tenemos mucho interés en tener un acuerdo con la Unión Europea. Nosotros creemos que el acuerdo Unión Europea-América Latina genera un eje de desarrollo económico que en un mundo que tiende a bipolarizarse una vez más es en términos geopolíticos muy importante. Argentina pidiendo en realidad, dice que no se me malinterprete, pero está pidiendo que haya un acuerdo equilibrado que beneficie a las dos regiones. Lo digo porque Alberto Fernández, el presidente de Argentina, lo que decía era es que Europa tradicionalmente se lleva más de lo que da. Y luego decía que no se me malinterprete, este acuerdo me parece mejor. Es decir, considera que esos 10.000 millones que sí que están entrando, bueno, pues son importantes. Dice que con esto se abre un eje de desarrollo económico, pero que hay que equilibrar las economías y que tengan en cuenta las asimetrías. Importante este detalle, en particular en un país como Argentina, que navega sin saber bien dónde acogerse rumbo a esas próximas elecciones, ya con los candidatos bien definidos, donde unos se están posicionando claramente con los BRICS, con la financiación de Brasil vía BRICS y en yuanes además, y donde hay otros que siguen apostando por el dólar, incluso se habla de las criptodivisas, es decir, donde hay una pelea seria sobre cómo arreglar de una vez por todas la problemática de una Argentina que en realidad vive inmersa en una suerte de crisis monetaria desde hace años, con una inflación disparada y con el famoso dólar blue también por las nubes ya, con la gente buscando incluso si no será mejor irse a las criptodivisas que seguir con el asunto del dólar blue. Bueno, pues Ángel Fernández intentando equilibrar, dice, esas asimetrías. En concreto ha dicho que el acuerdo político existe, pero que quieren un acuerdo equilibrado en el que todo el mundo gane. Eso sí, ya saben que hay que cerrar este acuerdo. Lo que ya han firmado, en realidad, es una especie de carta de declaración de intenciones, porque hasta finales de 2023 no se cerrará, negro sobre blanco, toda la lista de productos que viajarán con libre comercio de un lado a otro, o con descuentos en las aduanas, en tasas impositivas, y donde irán los 10.000 millones de Europa. Y dicho esto, y terminando las noticias del día, si me permiten, miramos a Alemania, donde las encuestas hablan de la llegada de la ultraderecha. Ojo, no como una llegada de algo que pueda ir bien o mal, en el sentido de les va a ir mejor de lo esperado, no. Es que le sitúan ya como primera fuerza política. La AfD, de extrema derecha, dicen ya está superando a los socialdemócratas de Scholz, que puede que esté siendo, en cuanto a protagonismo y popularidad, el peor presidente de Alemania. Digo por la popularidad, insisto, por lo que dan las propias encuestas. Y ya son, la gente de la AfD, el número 1 en Alemania. El segundo, si la encuesta la miran en Forsa, en fin, y con esto estaríamos hablando de casi el 20%, algo más de un 19% de los encuestados está con la AfD. De hecho, se ve claramente la caída, por ejemplo, ven la CDU y la caída que tiene. Bueno, pues esta era la última encuesta que había, y esta es la de Forsa que les comentaba yo. Esa encuesta, en otra van primeros, en otra el desplome, hoy tienen dos grandes encuestas, en una el desplome de la CDU es espectacular, de los democristianos, en esta de Forsa, por intentar cavilar un poco y concentrar que no haya tanto guantazo en realidad en Scholz, aunque insisto, les damos las dos versiones, la gente de la AfD está ya en la segunda posición. Fíjate la subida que tiene en el último momento. Y esto se debe en buena medida al descontento que tienen las clases populares con la forma de gobierno. En particular, Agenda 2030 y cómo se está gestionando todo el desarrollo de las ciudades y el abandono de ciertas profesiones. La AfD se está volcando mucho con los agricultores alemanes. Y está consiguiendo el voto. Porque claro, el diferencial que está habiendo entre sus productos y los que vienen de fuera es espectacular en un país que ya no tiene las otras fortalezas para sustituirlo, porque está intentando recolocar su economía, primero por el lado del mix energético y segundo intentar que la industria se reubique hacia otros frentes porque está dejando de tener el fortísimo contacto que tenía con China. Y en medio de eso,
Quienes estaban abajo dicen, sí, pues yo no estoy contento con la situación. Y ya están, insisto, cerca del 20% de intención de voto en su peor encuesta, la AFD. Con todo y